¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. ¿Y qué me dice María hoy? Santa María se concrucificó con Cristo, vivió la experiencia del crucificado del Gólgota en silencio. El silencio de Santa María no es ausencia de su Hijo crucificado, es presencia viva, profunda de su Hijo crucificado. Su silencio es acumular, su silencio no es ausencia, es presencia. ¿Por qué esta frase, don Randy? ¿Qué pasó? Si estamos ya, ayer llegó el Espíritu Santo y hoy usted vuelve a hablarnos de la cruz, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? María Jesús, que me acompaña, se los va a decir. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, los dos canales en YouTube. Tenemos NSTV Radio, NSTV Perú. También un saludo para aquellos que nos siguen a través de nuestros Facebook. Tenemos dos Face, NS Radio, NSTV. Y nuestro hashtag es NSE junto a ti. Saludamos asimismo a los que nos están viendo en vivo y en directo con la efusión del Espíritu Santo a través de los 720 de amplitud modulada aquí en el Cusco y canal 27 UHF. También para aquellos que lo van a hacer a través de alguna retransmisión, ya sea a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa y canal 27 UHF también en la Ciudad Blanca. Agradecemos la asistencia técnica de Juan Carlos Uzcamaita y como ya lo adelanté, en este espacio de trabajo hoy estaremos María Jesús Huarcaya y quien les habla, Randy Brunero. María Jesús, bienvenida y ahora me explicas por qué una frase tan lúgubre después de venir el Espíritu Santo, tendremos que estar de fiesta. Es curioso, el Espíritu Santo no tiene octava, pero es de las fiestas más fiestas y de mayor realce, o por lo menos una de las de mayor realce que tiene la iglesia. ¿Sabías eso? Así es. Además con tanto cohete ayer. Era como para darse cuenta, ¿no? Sí, era una gran celebración, aunque obviamente muchos acá también celebraron la fiesta del Señor de Torrechayo. Ajá. Pero, o sea, también una fiesta muy importante, hay que recalcarlo, es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y es así como se ha culminado los 50 días de algarabía y de gozo que hemos tenido de Pascua. Pero sí, muchas gracias por la invitación y hoy día en especial vamos a hablar de un tema que más que actual, es un tema que siempre, pienso yo, hemos tenido porque es una pregunta que siempre muchas personas cuando han estado cerca a un suicidio se han hecho esa pregunta. ¿Qué pasa con el suicidio? Claro, y más porque yo me acuerdo cuando tuve un caso muy cercano, pues se me venía la pregunta si era posible, por decir, hacer una misa o no, o por qué estaba el cuerpo de una manera y de otra, y bueno, es todo un badaje de preguntas, pero que en realidad creo que nos ayuda ahora vamos a tratar un poco a ver por qué significa la palabra suicidio, y bueno, todo lo que en sí debemos saber y que la Iglesia también nos tiene que ayudar a comprender. Así es, vamos a preguntarnos, ¿los suicidas se condenan o se salvan? Lo que sí está claro es que hay personas que se han salvado y esos son los santos. Primero vamos al primer bloque, el santo del día, y enseguida nos metemos de lleno con el tema del suicidio. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 10 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a la beata Ana María Taigi. Nació en 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir.
Su familia vivía en una mísera casa en un barrio pobre de Roma. El papá de ella consiguió trabajo como cobrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extremada pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente. Ella callaba y tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta y él la llevó allí para que entrara. Era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía con sus labores. A los 20 años ya era una joven muy hermosa y empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taigi. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador, y ella lo iría transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente a él, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y he aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además, era una simple sirvienta analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase, pero un día, al llegar a un templo, vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el padre Ángel, el cual al verla llegar le dijo: por fin ha venido, buena mujer, la estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Empieza entonces para Ana María una nueva vida espiritual. Se dedica a cumplir aquel viejo lema: la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes. Demuestra gran paciencia cuando su marido estalla en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijitos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero posible a educarlos lo mejor posible. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata y de besaladrillos, etc. Y sucede entonces algo muy especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y a su casa llegan a consultarle personas de todas las clases sociales. Domingo Taigi deja escrito: cuando llegaba a mi casa, la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer, pero ella tan pronto me veía dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme y a servirme la comida y a ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración, y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Sufrió la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además, tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Hasta aquí, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. ¿Y qué significa esta frase que hemos escogido? María se crucificó, el silencio de María no es ausencia. Muchas veces la cruz viene a visitarnos y ciertamente no siempre estamos preparados para ella, pero no porque falte la gracia de Dios, sino porque nosotros mismos muchas veces
o nos privamos de esa gracia por nuestra forma de actuar, o sencillamente nos vamos alejando de ese Dios de las gracias, y eso nos lleva a un punto en donde se hace muy difícil comprender las situaciones. Es importante, antes de comenzar a hablar, escuchar lo que nos dice la Iglesia en el numeral 2283 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual señala que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia, y aquí viene una respuesta más dentro de todas las que hizo María Jesús, la Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Antiguamente no se celebraban misas por los suicidas y incluso en algunos tiempos no se les enterraba en la parte del Camposanto. Cuestión dura, muy dura, porque evidentemente el suicidio, el quitarse la vida, la palabra suicidio viene del latín, el que se quita la vida, así como homicidio es el que le quita la vida a un hombre que le quita la vida a otro hombre. El que se quita la vida comete un pecado, objetivamente hablando, no hablo materialmente, objetivamente hablando, comete un pecado grave, porque va y atenta contra el quinto mandamiento de la ley de Dios: no matarás, que incluya no te matarás. A uno mismo. Claro. Pero, bueno, en realidad este es un tema que no solamente nos interesa a grandes y chicos, sino que es un tema, yo pienso, que nos han propuesto también los amigos que nos siguen, porque es algo que ahora lo vemos o lo palpamos más cercano que tal vez antes, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, así como que no escuchaba, era como una noticia muy alarmante o muy grave que un chico, una chica adolescente o un joven se haya quitado la vida. Pero ahora pues como que se ve más común, entre comillas, pero no debería verse así. Es más común, no es más normal, o sea, sí es más común. Y fíjate que las cifras incluso son alarmantes en muchos sentidos. En Estados Unidos, por ejemplo, los suicidios han aumentado proporcionalmente un 25% en los primeros 15, 16 años de este nuevo siglo. En el Japón, por ejemplo, han aumentado también en una proporción de un 30% el suicidio de los jóvenes, comprendidos sobre todo en la etapa secundaria, primaria y secundaria, y lo curioso es que se han tenido las cifras más altas después de 30 años. Se han vuelto a superar las cifras en aquel lejano 1986, en donde llegaron a unos porcentajes muy elevados, y ahora vuelven a darse esos porcentajes. Hemos hablado muchas veces aquí que el suicidio y las tendencias suicidas, por ejemplo, en aquellas personas que viven en ambientes LGTB, tiene cifras alarmantes, 40%, 45% en algunos países, en países incluso donde está aprobado todo el ambiente LGTB, entre parejas homosexuales se da un porcentaje, incluso parejas que han contraído en aquellos lugares matrimonios, como por ejemplo en Holanda, se dan porcentajes del 30 y 33% de suicidios. Es algo muy fuerte. Y claro, la pregunta es, ¿y qué sucede con estas personas que se quitan la vida?
Además, muchos países están legalizando el suicidio asistido. Ya no la eutanasia, sino un paso más, el suicidio asistido. Ha sido muy sonado el caso de esta joven holandesa que logró el suicidio asistido por el solo hecho de estar depresiva. O sea, son cosas que nos hacen pensar qué sucede con estas almas. No solamente qué sucede con las almas, qué sucede en el mismo momento en que están ellos, o sea, realizando este acto. Claro, es ahí donde no podemos meternos. Por eso, justamente, la Iglesia dice, no debemos desesperar de la salvación de aquellos que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque hay un punto que es clave. Nosotros no podemos entrar en la conciencia de esas personas. Y no sabemos hasta qué punto ha habido absoluta libertad en la forma de actuar. Evidentemente que es un acto deliberado, pero ¿qué plenitud de liberación tiene? Porque hay que tener en cuenta, y es lo mismo que sucede, incluso con muchas mujeres que acceden al aborto, que las presiones del mismo ambiente que lo rodean, muchas veces le llevan a cometer actos que son, podríamos decir, más como una suerte de automatización, una respuesta rápida a una cosa auténticamente pensada o muy recapacitada o plenamente libre. Ese es un punto que también, digamos, nos tiene que interesar. Cuidado, con esto no estamos diciendo el suicidio está bien, el suicidio es un pecado contra el quinto mandamiento, no matarás. Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué sucede? Muy bien, no matarás, pero yo estuve en una guerra y tengo que luchar contra el enemigo, tengo que matar, y no peco, si es una guerra justa. Viene una persona a atacarme, me va a quitar la vida, yo reacciono y le quito la vida a esa persona, no estoy cometiendo un acto delictivo. Entonces, hay muchos, o sea, podría haber muchos atenuantes en determinados casos. Personas, por ejemplo, que por no saber cómo enfrentar una muerte próxima por una enfermedad terminal, se desesperan. Personas que ante una quiebra o una situación que les deja en una etapa muy difícil para afrontar, porque o estaban en una posición alta y quedan prácticamente en la miseria, personas que son descubiertas en acciones o acusadas de acciones que no han cometido y no saben cómo enfrentar esa situación, podrían caer en esta terrible decisión, y nosotros no podríamos ponernos en el lugar de Dios y decir, te condenas y se acabó. Ese mismo Dios, el que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. ¿A nosotros qué nos toca? Rezar por esas personas. Para el suicidio, en realidad que estamos viendo ahora de la propia persona, cuando decide ella misma o él mismo matarse, lo que tenemos que ver creo que son varias cosas. Primero, ¿qué le lleva a esa persona o qué es lo que ha llevado a que países enteros se pueda dar cifras en aumento en la que haya jóvenes, adolescentes, hasta personas mayores en las que se suicidan? Pero otro aspecto a tomar importante es que también, o sea, teníamos mucho en la cabeza eso de que ¿qué pasa con aquellas personas que se suicidan? Porque yo he vivido un caso cercano, no de un familiar, pero sí de la casa en alquiler donde vivíamos, una chica universitaria muy joven, pues se suicidó. Y
dentro de eso, me acuerdo que en el momento del velorio, del entierro, había muchas cosas en la que no podíamos entender, porque unos decían de que debería estar con el cuerpo, con la cara mirando abajo, que no se debería mostrársele, o que no podía tener una misa, y eran una serie de preguntas en las cuales, o al mismo momento de enterrar, como se decía al principio, si se podía enterrar no sé, en la misma posición que los demás entierros, entre comillas. O sea, y eran tantas las preguntas, pero que también creo yo que la Iglesia nos va a guiar y que nos va a dar luces. Así es, tenemos en cuenta el punto fundamental. Hay personas que, digamos, llegan a un alto nivel de desesperación, ya sea por la enfermedad, como decía antes, por distintas situaciones que se pueden vivir, y la respuesta que creen encontrar como salida, como escapatoria, de decir, yo esto no lo puedo afrontar, ¿qué hago? Me quito la vida. Es una respuesta que es incorrecta. Pero ¿por qué? Analicemos también por qué también en muchos países, sobre todo primermundistas, cada vez se dan más las cifras de suicidio. Incluso si hacemos un análisis podríamos hasta sorprendernos, porque las clases más acomodadas tienen porcentajes más elevados de suicidio, y es una cosa curiosísima. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? El análisis es, podríamos decir, muy difícil de puntualizar, pero entre causales, si uno se pone a averiguar, muchas de estas personas no tienen una vida de fe intensa. No quiero decir todas, pero muchas de ellas. O muchas de ellas, si tenían una cercanía hacia la fe, no era, podríamos decir, bien fundada. No nos olvidemos que dentro del colegio apostólico, entre los 12 escogidos por el Señor, uno de ellos, el traidor, se suicida. Y no podemos decir, no había ninguno dentro de todos los discípulos que estuviera más cerca de Judas, que Judas del Señor. No había ninguno de muchos discípulos que hubiese hecho milagros, como seguramente Judas lo hizo cuando el Señor los envía de dos en dos a predicar el Evangelio, y ver hacer los milagros prácticamente en primera plana, en primera fila, a nuestro Señor. Y además de ello, algunos dicen sí, otros dicen no, haber tenido la posibilidad de participar en la primera misa y haber recibido por primera vez el pan eucarístico. Y sin embargo, entra la desesperación y se suicida. ¿Qué es la desesperación? Es creer que la situación que yo tengo ya no tiene solución. Normalmente quien se desespera es porque no espera. Esa es la cuestión. Y si no espera, ¿en quién no espera? Lo normal es que no espere en Dios. Evidentemente, conociendo a los hombres, cualquiera diría, claro, si esta situación es así y esta es la gente que me rodea, pues yo prefiero salir de aquí como sea, porque sé que me van a matar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fijémonos que ese análisis lo ha hecho David. Pero ¿cómo lo hizo David? El Señor le dijo, pecaste, porque hizo un censo cuando estaba prohibido contar al pueblo de Dios. Y entonces el Señor le dice, te doy tres opciones: guerra contra tus enemigos, hambre para tu pueblo, o peste. Y entonces David razona, si es guerra, voy a luchar contra hombres, voy a estar dependiendo de la tiranía de los hombres. No. Si tengo hambre, y si hay hambre en mi pueblo, voy a depender de los pueblos vecinos para que me ayuden.
voy a depender de los hombres. No, quiero peste porque quiero depender de Dios. Y escoge la peste para su pueblo. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba puesta en Dios, no en los hombres. Y eso es lo que muchas veces sucede, no digo todos los casos, pero es evidente que tomar una determinación tremenda como el suicidio pone en una situación de desesperación. Si hay situación de desesperación, hay alejamiento, por lo menos objetivo, de quien es la esperanza, que es Dios. Ese es un punto clave. Y otro no sería porque, o sea, estamos viviendo en un mundo en el cual no solamente hay católicos, hay judíos, hay evangélicos, testigos de Jehová, hay budistas, hay hindúes, hay un montón también, pero dentro de cada uno de ellos y dentro de la cultura que vive cada ellos también viven de diferente manera o saben que el suicidio es relacionada con otro tipo de ¿cómo podríamos decir? La visión suicida, de hecho, en distintas culturas es vista de una manera distinta, pero en el fondo todos sabemos, por la ley natural, que quitarse la vida no está bien. Vamos a poner un caso. Uno de los países que tiene la tasa de suicidio más alta es el Japón. Concretamente, en la cercanía de Tokio hay un bosque que es muy famoso porque la gente va allí a quitarse la vida. Pues fijémonos, allí no es un pueblo predominantemente católico, pero sin embargo saben que quitarse la vida es algo que está mal. Y tienen puesta en la entrada del bosque carteles que le dicen la vida es un regalo que te han dado tus padres, no te la quites, o para allí hay otro cartel más, por el otro lado aquí, y que han hecho, incluso han instalado hasta cámaras de vigilancia para controlar de que las personas no se quiten la vida. Tienen un grupo de voluntarios que están allí pendientes para que cuando una persona se le ve con visos de que se va a suicidar, inmediatamente salgan, provoquen una conversación, puedan conseguir un consejo. Y eso evitará seguramente que muchas personas se quiten la vida. Pero en este caso hay que tener en cuenta que, por eso yo lo comparé con el aborto, porque son dos tipos de homicidio. Un homicidio que me quito la vida yo mismo, otro homicidio que le quito la vida a un inocente, a otra persona que está en mis entrañas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No podemos nosotros desde fuera analizar lo que está sucediendo dentro de esa alma. Pero sí podemos ir buscando medios que ayuden y que apoyen a esas personas. Por ejemplo, hay líneas en las cuales se atienden para este tipo de casos. Hay instituciones que están abiertas a poder apoyar a personas que están con estas tendencias. Y es una de las razones por las cuales siempre hemos dicho, no podemos decir a la gente del lobby LGTB, sí, está muy bien, tú sigue adelante, cuando sabemos que un 30 y tantos, 40% de ellos corren el riesgo de caer en un suicidio. Entonces, ¿qué bien le estoy haciendo yo a esas personas? ¿Qué amor les estoy demostrando? ¿Qué interesa si a ellos estoy demostrándoles si esta es la realidad? Y las encuestas lo dicen claramente. Pues tengo que buscar una forma de evitar eso. En muchos países esto ya está incluso hasta prohibido. O sea, y en aquellos países en donde el suicidio asistido está en proceso de legalización o ya está legalizado, se llega a extremos en que si una persona pide el suicidio asistido, ha habido, y ya hay preocupaciones muy grandes, por ejemplo en Holanda, en donde los médicos ven que ya la persona hasta organiza una fiesta, termina la fiesta y dice, bueno, ahora retírense todos, y se queda con el médico y con sus familiares más cercanos para practicarse el suicidio asistido. Entonces esto ya va haciendo pensar, decir, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo primero, creo que más importante, es que hemos perdido
la mirada hacia Dios. Exacto. Y ya con eso hemos perdido todo, absolutamente. Ya sin Dios, ya para qué vamos a respetar al otro, por qué vamos a querer al otro, si todo lo queremos para nosotros mismos. Y menos aún porque nosotros como católicos, y aún así siendo de cualquier otra religión, sabemos que después de esta vida hay otra que va a ser, que es inmortal y que no tiene precio comparada con la que ahora vivimos. Entonces, viendo todo eso, aún siendo de la religión, porque nos están escuchando personas que también no son católicas, ¿cómo nosotros podemos actuar frente a un amigo, a un familiar, a alguien que estamos viendo que está con eso en la cabeza? Hay puntos que son claves. Normalmente suelen decir que los suicidas dan anuncios previos a una decisión que ya está tomada. Cosas que van haciendo abrir los ojos y decir qué es lo que está pensando ¿no? O sea, de repente surge algo y dice, mira, el mes que viene vamos a estar, bueno, yo no sé si estaré. Y surge una cosa así, y uno lo toma, bueno, ¿pero qué? ¿Te vas a morir? No. Y lo deja como pasar. No da una explicación concreta, bueno, no, es que yo no sé si voy a estar, porque de repente el mes que viene estoy muerto, vaya a saber lo que Dios quiere para mí. Entonces eso ya como que suaviza la situación, ¿no? Pero ahí suele haber avisos, suele haber, digamos, ciertas pinceladas que evidentemente, como nos parecen comentarios al azar, lo que sucede es que después recapitulamos y decimos, caramba, si me estaba diciendo de que se iba a quitar la vida y yo no caí en la cuenta de lo que me estaba diciendo, eso suele pasar y nos damos cuenta cuando ya sucedió el hecho. Pero ¿qué es lo más importante? Fijémonos en los ambientes que nosotros construimos. Si la familia está bien constituida, si hay un auténtico apoyo por parte de aquellos que nos rodean, papá, mamá, hermanos, si hay una comprensión y un diálogo, evidentemente con una familia bien armada, una familia que está en gracia de Dios, una familia que lucha por vivir la fe, y esto lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, los grados de posibilidades de suicidio disminuyen mucho, aunque puede haber sus excepciones. Yo, concretamente, uno de los mejores amigos que yo he tenido en la secundaria se suicidó y podríamos decir, tenía una familia fenomenal, tenía un papá muy bueno, con sus virtudes y sus defectos, y uno decía, ¿qué pasó? Pero lo que sucede es que después se investigó un poquito y estaba viviendo una situación emocional difícil dentro de la universidad en la cual estaba estudiando. Entonces eso desencadenó lo otro, falta de comunicación y todo eso. Por eso los papás tenemos que estar muy ojo a visor, dialogando con nuestros hijos, si vemos que hay situaciones de tensión o lo que fuera, pues tratar de acercarnos a ellos y plantear posibilidades de que se abran y nos digan lo que están viviendo. Ese es un punto crucial. Y entonces ahí lo vamos consiguiendo. Compañeros de trabajo que sabemos que están en situaciones difíciles, compañeros de estudio, pues lo mismo. O sea, si yo tengo la posibilidad de poder prestarle ayuda, eso le va a abrir a él el campo de decir, no estoy solo. Normalmente la persona que tiene ciertos rasgos suicidas siente la soledad y la incomprensión, aunque en el ambiente no se perciba, pero ellos sí lo perciben. Y vamos a hacer una pausa, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Hacemos una pausita, vamos meditando en todo esto y enseguida retornamos junto a ti.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y espero que haya dejado de hacer ruido el micrófono, porque parece que tenemos ahí un demonio que le gusta meter ruido en los micrófonos. Y hay un punto importante, en casos cercanos, por ejemplo, también en caso de un pariente muy cercano, ante una disyuntiva de separación con su esposa por una enfermedad que ella tenía y que ya hacía imposible que él se pudiese hacer cargo, ya eran los dos mayores, toma una decisión tremenda, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué así? Si esta persona siempre fue de esta manera, de esta otra. Entonces, esos puntos son los que, podríamos decir, no podemos juzgar. A nosotros, ¿qué nos toca? Rezar. Rezar por ellos y poner también los medios para que estas personas encuentren un ambiente favorable y no lleguen a tomar esa decisión. Fijémonos que, a pesar de todo, la decisión puede ser tomada. Jesús trató con dulzura a Judas hasta el último instante, le llamó amigo, le hizo pensar sobre lo que estaba haciendo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, para que se arrepienta, para que consiga decir, maestro, perdón, me he equivocado, aunque sabía que iba a ir a la cruz. Y sin embargo, la opción de Judas fue la desesperación. Pero a ver, ¿la desesperación nace de uno mismo? ¿O es que viene el demonio y te mete la desesperación? No, evidentemente la tentación está allí, y veamos, en la película de Mel Gibson, por ejemplo, con respecto a Judas, se ve bastante bien cómo es el demonio el que va actuando a través de esos pequeños niños que en realidad son demonios que entran, digamos, dentro de la imaginación de Judas para hacerlo desesperar. Ese demonio horrible que cuando está y ve a Cristo colgando del puente y su corazón está a punto de decir, Señor, perdóname, no... Pero hay algo que lo detiene. Exacto, pero no deja de haber, evidentemente, una participación por parte de la persona. A veces con más culpabilidad, a veces con menos culpabilidad, pero es ahí donde no entra, podríamos decir, el rango de nuestro juicio. O sea, por eso no podemos decir, mira, este se suicidó y se condenó, este se suicidó y no se condenó. Fijémonos lo que pasó, por ejemplo, con el santo cura de Ars, que es un ejemplo que muchas veces hemos contado, que viene esa viuda, se acerca al santo cura de Ars, digamos, pensando en que su marido se había suicidado, pero en ningún momento pensaba en hablar con el cura de Ars sobre eso, y sin embargo el cura, cuando la ve, le dice, su esposo se ha salvado, porque cuando se arrojó del puente, en la distancia que hay del puente al abismo, donde se arrojó, al río, allí encontró la misericordia de Dios. Y encontró la misericordia de Dios por el sencillo hecho de haberle puesto unas flores, iba a decir casi obligado por su esposa, en un mes de mayo a la Santísima Virgen. Wow. Pequeños detalles que a veces no los queremos hacer. Claro. Pero no me ha respondido lo que le he respondido antes de la pausa musical. A ver, dígame. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ya tengamos, en la religión que estemos, o en la situación en la que estemos, pero que vemos a un amigo que está pasando por una situación así? Lo que decíamos antes de la pausa también, apoyo, que sienta que estamos cercanos, que sienta que porque si yo veo un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un pariente cercano, veo que está en una situación de tensión, y esa situación de tensión en cierta forma le está como desesperando, si hay cercanía, si hay una posibilidad de diálogo, si esa persona puede desahogarse, desfogarse con alguien, es muy probable que la tensión no lo lleve a tomar una decisión incorrecta, el caso de suicidio. Es lo mismo que sucede cuando vemos a una joven o a una mujer que está con un embarazo que hoy se llama no deseado, o podríamos decir en riesgo de aborto, ¿no? Entonces,
si esa mujer encuentra apoyo, encuentra de que hay muchas soluciones al margen de lo que, de todo lo negro, de toda la tormenta que hay alrededor, entonces es muy probable que tome la decisión de decir, yo sigo adelante. Pues con la persona suicida sucede lo mismo. Si está toda la tormenta y esa persona dice, no, yo de esto no voy a poder salir, pero encuentra a alguien que le dice, no, mira, no te preocupes, yo he pasado por algo similar, mira que puedes hacer esto, otro, yo estoy dispuesto a apoyarte, vamos a hacer así, vamos a hacer así, entonces ya toda esa tormenta, esa tiniebla que le rodea, va cayendo por su propio peso y la persona logra ver, abre su corazón a la esperanza y dice, no, sigamos adelante. Acompañarlo, no dejarlo solo. Es un punto crucial, normalmente sucede eso. También, veamos, otro caso muy cercano, que ha sido un amigo muy íntimo, sobre todo en la parte de la infancia, hasta casi la adolescencia, que también tomó la determinación del suicidio, y este joven tenía un vicio por el juego muy fuerte y no podía salir de él, y el vicio del juego le hizo perder su familia, bueno, su esposa, su familia, todo, y llegó a un punto en que él veía que no era capaz de manejar su vida. Durante un momento tuvo como ese apoyo y esa ayuda por parte de algunos profesionales, pero después como que se soltó de esas ayudas y entró en el camino de la desesperación y tomó una decisión terrible y se quitó la vida. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Pues a nosotros lo que nos toca es hacer lo que podemos hacer, rezar, pedir que se le haya alcanzado esa misericordia en el momento, en esos momentos que para el alma ya no cuenta el tiempo, y como Dios no tiene tiempo, pues puede las oraciones de hoy utilizarlas en ese momento y dar un toque, ese alma se arrepiente y logra salvarse. Entonces, cuando sabemos o hemos estado en un caso en el que se ha suicidado una persona, no podemos dar un juicio y decir que sea condenado. No, así lo dice la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, numeral 2283. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Por eso la Iglesia celebra la Santa Misa, incluso hasta de cuerpo presente, con personas que se han suicidado. Eso es uno de los puntos también importantes, pienso yo, porque cuando hay un tipo de esos casos, pues muchas veces la familia no sabe cómo actuar frente a un caso de eso. Hay que actuar como si la persona hubiese muerto de cualquier enfermedad o en un accidente o lo que fuera. O sea, lógico, ya le toca a Dios y a esa alma, y ahora esa alma necesita más oraciones que nunca. Y entonces yo tengo que rezar por esta alma y tengo que ofrecer todo lo posible para que esta persona voy a repetir, Dios no tiene tiempo. Las oraciones que yo hago hoy por las almas que se han suicidado son tomadas por Dios en ese instante, y Dios sabe que estas oraciones van a estar, le da un toque, esa persona se arrepiente y se salvó. ¿Y por qué se salvó? Pues por las oraciones que yo voy a ofrecer después de que esa persona se ha muerto, porque Dios no tiene tiempo, Dios puede hacer eso. Además, me decía alguien también, si no me equivoco, un sacerdote, una religiosa, que cuando alguien fallece, ya sea de causa natural o por un suicidio, pues Dios ya toma en cuenta incluso las oraciones o las misas que ya vas a hacer posteriormente. Sí, todo, absolutamente todo. Lo que quiero saber bien es si es ya que... Ya se nos fue el tiempo. Sí, pero lo que quiero saber bien aún así es que si después de que se ha suicidado la persona, normal nosotros vamos a hacer el velatorio, todo como si fuera normal, porque es que he visto casos en los cuales la persona... Claro, eso puede ser por desconocimiento, por eso es importante que sepamos lo que la Iglesia dice. Si la Iglesia nos dice que no hay que desesperar y que hay que orar, pues hagámosle caso normal a la Iglesia. Todo. Sí. Tal cual. Se le pueden responso, todo.
se le puede acompañar hasta el mismo instante del entierro para hacer lo que se haría con cualquier otra persona. ¿Y con los familiares? ¿Qué hacer con los familiares? Pues hacerles comprender de que esa decisión que esa persona ha tomado, que puede ser, entre comillas, no justificada, pero sí, digamos, atenuada por tal o cual circunstancia que se puede haber dado, no es una respuesta de rechazo ni hacia la familia, ni hacia nada, sino que es un momento de desesperación que tal vez vamos a comprender solamente cuando estemos allí frente al Señor cara a cara y nos dirá, ¿ves? Esto fue lo que pasó, así fueron las cosas, y no juzgues y no te dediques a echar juicios en donde no tienes que echar juicios. Vamos a muy poquititas intenciones porque ya el tiempo se nos fue. Te doy el paso para 4 intenciones, así que escoge las que veas más urgente. Bueno, ante todo hay cumpleaños hoy día, quería saludar a Samuel Elías, a la señora, se me fue el nombre. Bueno, pero hay una señora también, Cecilia, que está de cumpleaños el día de hoy, a quien les saludamos, y bueno, vamos a rezar por sus intenciones. Miguel Ángel Gutiérrez Chacón, Marlo Híjar, por la salud de Gastón Bolaños, Mary Pumavera, y todas las intenciones que ella... De nuestros socios colaboradores que día a día vamos recordando. Pues todas ellas las ponemos en manos de la Santísima Virgen y decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, gracias María Jesús por tu compañía. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo, necesitamos de tu ayuda. Por favor, no dejes de ponerte en contacto con nosotros para que los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.